Los animales del desierto del Kalahari luchan por los recursos para sobrevivir en esta tierra salvaje donde el agua es escasa. Estos animales muestran su dominio sobre esta tierra al resistir la sequía, el calor, el viento y el polvo. Se han adaptado al semidesierto. La vida en el semidesierto. El Kalahari le ofrece poca vegetación protectora a las suricatas. Al contrario, está lleno de enemigos naturales. Estas pequeñas criaturas parecidas a las mangostas tienen que superar los desafíos del semidesierto a través de adaptaciones físicas y sociales. Al acercarse el término del último mes de la estación seca del desierto, esta familia busca alimentos por largos periodos en áreas cada vez más expuestas. Aquí el peligro acecha por todas partes. Tienen que sobrevivir este difícil periodo hasta que caiga la primera lluvia, que trae el crecimiento y la renovación de este árido hábitat. La gente de Botsuana llama a esta tierra inhóspita Kalahari, que significa la tierra de la gran sed. Las arenas del Kalahari constituyen la mayor área cubierta de arena en el mundo. Ni siquiera es superada por la enormidad del desierto del Sahara. Sin embargo, el verdadero desierto del Kalahari cubre la mayor parte de Botsuana, llegando al este de Namibia, la frontera del norte de Sudáfrica y el oeste de Zimbabue. Con precipitaciones de alrededor de 25 centímetros anuales, el Kalahari no califica como un verdadero desierto. Es descrito como un semidesierto y a pesar de estas lluvias ocasionales, sus plantas y animales tienen que luchar para sobrevivir. A mediados de noviembre se siente la etapa más calurosa del patrón climático del Kalahari. La última lluvia cayó hace 7 meses y el frío del invierno dio paso a la abrasadora sequedad que antecede a la temporada de lluvia. Aún en la sombra, las temperaturas sobrepasan los 47 grados Celsius. Los árboles extienden sus raíces en la profundidad de la tierra para alcanzar la humedad subterránea. La familia de suricatas despierta en su madriguera debajo de las arenas del desierto. Envían un explorador a ver si hay depredadores alrededor de la madriguera. Al no ser así, él da la señal de que está despejado. Erizan su pelaje para exponer las raíces oscuras con el objeto de absorber el calor con más facilidad. Un clan de suricatas consiste en una pareja dominante y las generaciones sucesivas de su descendencia, llegando a un total de 30 individuos. Antes de iniciar un día de búsqueda de alimentos, se dedican a intercambiar olores y a la limpieza mutua. Esto es para distribuir y fortalecer el olor comunitario que comparten todos los que pertenecen a este grupo. El olor compartido permite que los miembros del clan se reconozcan después de los periodos de ausencia. Luego de cumplir con los rituales sociales, el grupo deja un guardia al cuidado de las crías mientras salen a buscar alimentos. Las suricatas dan inicio a la cacería como grupo. A medida que avanza el día, se separan lentamente hasta alcanzar distancias sobre los 100 metros. Mientras cavan para encontrar larvas o persiguen insectos pequeños, estos carnívoros diminutos se concentran en la tarea del momento.
Estarían muy expuestos a los depredadores cuando buscan alimentos si no fuera por el centinela que los vigila. El centinela se ubica en un mirador elevado. En vez de alimentarse, se queda horas vigilando el cielo y la tierra en busca de posibles peligros. Utiliza su cola como una tercera pata para lograr un mayor equilibrio. A veces mira directamente al sol. El anillo negro alrededor de sus ojos lo protege del brillo. Con una visión más aguda que un ser humano con binoculares, el centinela puede detectar a un depredador hasta a 4 kilómetros de distancia. Debido a los escasos recursos en el desierto, los Azores aprovechan todas las oportunidades y se alimentan de carroña, reptiles, mamíferos pequeños como las suricatas y hasta de las aves terrestres de mayor tamaño. En esta ocasión, el Azor se fija en una cobra del cabo en busca de huevos o crías en un nido de tejedores sociables. Estos nidos comunitarios consisten en grupos de cámaras del tamaño de un puño que están conectadas al exterior por un pasillo vertical compartido. Los tejedores sociables arman este conducto con paja puntiaguda para prevenir la entrada de los depredadores. La delgada cobra evita las trampas y se alimenta tranquilamente. Por lo general, caza en el suelo, utilizando su veneno neurotóxico para inmovilizar lagartos, roedores y otras serpientes. A su vez, otros depredadores como el secretario acechan a la cobra. Una gran parte de la dieta de esta ave consiste en serpientes. Una gruesa piel protege sus patas de mordeduras mientras pisotea a su víctima hasta la muerte. La cobra evita al secretario y se acerca al área de una familia de mangostas amarillas. La madre hiere a la serpiente y deja a sus crías matarla. Las mangostas jóvenes aprovechan la oportunidad de afinar sus estrategias de combate con la cobra herida. Al igual que las suricatas, las mangostas amarillas se paran en sus patas traseras para detectar el peligro. Sus ojos están tan cerca entre sí que les es difícil medir las distancias. Para resolver este problema, mueven su cabeza frecuentemente de arriba hacia abajo y de lado a lado. Los centinelas de las suricatas y las mangostas utilizan llamados de alarma para distinguir entre depredadores aéreos y terrestres. Un chacal de lomo negro se mueve sigilosamente hacia el terreno de alimentación de la familia de suricatas. Los centinelas dan la alarma con gañidos rápidos y fuertes para comunicar un peligro terrestre inminente. Las suricatas y otros mamíferos pequeños, insectos, serpientes y aves forman el grueso de la dieta del chacal solitario durante la estación seca del Kalahari. Cuando mejore el tiempo, tendrá más oportunidades para alimentarse y se unirá una vez más con su hembra y compañera de caza. En algunas ocasiones, los chacales realizan extensas excavaciones para hacer salir a su presa. Las suricatas siempre buscan alimentos cerca de una ruta de escape. Normalmente es un agujero conocido. Cuando pasa el peligro, el centinela toma su posición una vez más y emite sonidos tranquilizadores. Los que están afuera responden para que el centinela sepa la ubicación de todos.
El chacal aún no tiene una presa y va a una de las últimas áreas que tiene agua. Este es un centro de atracción para muchas aves y animales. El chacal, la escasez de alimento durante estos meses de sequía obliga a esta leona a cazar presas más pequeñas como ratas y puercoespines. Esta dieta, además de las presas robadas, deja a la familia en condiciones relativamente buenas. Estos cachorros de guepardo no corren la misma suerte. En un último esfuerzo y debilitada por el hambre, la madre no logra reducir a una gacela saltarina, también conocida como springbok. Al no tener la suficiente edad para cazar sus propias presas, los cachorros desesperados aguardan que su madre los lleve a alimentarse. Sucumbiendo al hambre y al cansancio, la madre muere y con ello sella el destino de sus crías. Mientras la temperatura del desierto se eleva a los 45 grados Celsius, el clan de las suricatas escapa del calor volviendo a su madriguera para dormir la siesta. Normalmente viajan de vuelta a su hogar y prefieren dormir a la sombra de un árbol o agujero cerca del terreno de búsqueda de alimentos. Como todas las crías están en la madriguera, ahora los adultos se dedican a protegerlas y así le dan tiempo de comer a su niñera. Los hermanos mayores normalmente participan en la rotación de los guardias. A veces los adultos compiten por esta tarea, a pesar de que significa pasar hambre mientras los otros pasan el día buscando alimentos. Este sacrificio destaca los fuertes lazos sociales entre los miembros del clan. Si llegan inmigrantes de otros grupos de suricatas a unirse a una nueva familia, ellos ganan el ingreso a través de aceptar ser la niñera por varios días seguidos. Muchas veces las suricatas comparten sus madrigueras con las marmotas, las que les ayudan entregando una mayor vigilancia contra los depredadores. Estos roedores vegetarianos se alimentan cerca de la entrada de la madriguera. Ambas especies reconocen y responden a las llamadas de alarma de cada uno. Este es un habitante bien adaptado al semidesierto. Los riñones de la marmota concentran su orina, permitiéndole conservar humedad. Aguanta el implacable sol del Kalahari, usando su gruesa cola como sombrilla o lanzándose arena en la espalda.